Esta historia cuenta cómo un hombre común y corriente vivió su vida tranquila y cómo el desastre la arrasó sin pedir permiso. Antes de la guerra, Daniel Hart creía haber descubierto la felicidad. No era ruidosa, no era heroica. Simplemente significaba despertarse temprano, abrir las cortinas de su pequeño estudio y dejar que la luz de la mañana se derramara sobre estantes llenos de marcos de fotos. Le encantaba cómo el mundo se ralentizaba al levantar una cámara. Incluso el caos, una boda abarrotada, niños corriendo en círculos, música resonando en un pasillo, se volvía ordenado en cuanto miraba a través del objetivo. La gente confiaba en él. Las novias le pedían que capturara su momento perfecto. Los padres suplicaban una foto más de un niño riendo antes de que los años se los llevaran. Parejas de ancianos se sentaban juntas, con las manos temblorosas pero la mirada dulce, susurrando historias sobre una vida ya medio olvidada. Daniel escuchaba más de lo que hablaba. La observación se sentía como su verdadero lenguaje. No se consideraba importante. Pensaba que las fotografías sí lo eran. Preservaban cumpleaños, reencuentros, comienzos, la prueba de que la vida podía ser apacible. En las tardes tranquilas, permanecía en el cuarto oscuro, mientras las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana. Los productos químicos espumeaban. El agua goteaba. Lentamente siluetas aparecían en el papel como recuerdos que surgían de un sueño. El olor a revelador se le pegaba a la chaqueta. La radio tarareaba una melodía que solo él parecía recordar. Era apacible, repetitiva, predecible, justo como le gustaba. Nunca imaginó que el mundo pudiera destrozar esa calma en un solo sobre. La carta llegó una tarde ventosa. El cartero se disculpó sin saber por qué. Daniel dio vueltas al papel, incómodo ante el rígido sello gubernamental. Aviso de reclutamiento. Lo leyó una vez, trató 2 veces, una tercera, más despacio, como si el significado pudiera suavizarse. Se le encogió el estómago. La guerra siempre había vivido lejos, en países lejanos, en emisiones de radio habladas por voces que sonaban extrañamente distantes. Ahora había cruzado su puerta y escrito su nombre. Se presentó en la oficina de alistamiento con un montón de preguntas y sin el coraje suficiente. «Soy fotógrafo», le dijo al oficial, intentando sonar útil y aterrorizado a la vez. «No, quiero decir, nunca he empuñado un arma». «Bien», respondió el oficial, deslizando un portapapeles a un lado. «Entonces usarás lo que sabes». Le entregaron una cámara más vieja que él, cuerpo de metal pesado, empuñadura de cuero agrietada, arañazos tallados como cicatrices de batalla en los bordes. No hubo discursos de gloria, ninguna garantía de seguridad, solo órdenes, firmas y la tranquila comprensión de que la vida nunca volvería a ser la que él conocía. Daniel salió a la calle iluminada y se sintió repentinamente desubicado, como si el mundo se hubiera movido 1 centímetro y ya nada encajara. Tocó el frío metal de la cámara y se dio cuenta de algo aterrador. Aunque nunca disparara una bala, seguiría yendo a la guerra. Y en algún lugar muy más allá del horizonte, la lente que una vez capturó sonrisas estaba a punto de presenciar cosas que ningún ojo humano estaba destinado a captar. La base olía a diésel quemado, lona mojada y sudor nervioso. Daniel llegó con una bolsa de lona, la vieja cámara golpeándole las costillas. Los soldados se movían a su alrededor, con el ritmo despreocupado de quienes hacía tiempo que habían dejado de esperar consuelo. Alguien reía cerca de los camiones. Alguien tosía. Alguien rezaba en voz baja. Se sentía como un intruso en un mundo donde todo tenía aristas. El sargento Kovacs
de hombros anchos y una cicatriz cosida sobre la ceja izquierda. Observaba a Daniel sin expresión alguna. «Así que tú eres el fotógrafo», dijo, como si nombrara a un perro callejero. «Quédate cerca de mí, no te hagas el héroe, mantén la cabeza gacha y los ojos abiertos». Daniel asintió. Tenía la boca demasiado seca para expresarlo con palabras. Su primera misión llegó antes del amanecer. La niebla se extendía por los campos, convirtiendo el paisaje en un negativo borroso. El escuadrón avanzaba con cautela, sus botas susurrando sobre la hierba húmeda. Daniel caminaba detrás de ellos, luchando contra el impulso de disculparse con cada rama que se rompía, con cada crujido de su chaqueta. De vez en cuando levantaba la cámara. El mundo se encuadraba. Soldados inclinados sobre mapas, siluetas contra el cielo pálido, granjas lejanas destrozadas por la artillería. El obturador sonaba como un latido. Lo reconfortaba, un clic familiar en medio de lo desconocido. Entonces comenzaron los disparos. No era cinematográfico. Era abrupto, feo, sin música, solo crujidos brutales que abrían agujeros en la mañana. La tierra explotó junto a ellos. Un hombre maldijo, otro cayó al suelo. Kovacs agarró a Daniel por el cuello y lo empujó detrás de un muro roto. «¡Quieto!», ladró el sargento. Daniel notó el sabor a arenilla. Le temblaban tanto las manos que pensó que la cámara se le resbalaría. Pero el instinto, el mismo instinto que lo guiaba en bodas y ferias callejeras, le susurró: ver, grabar, recordar. Levantó el objetivo por encima del borde del muro, conteniendo la respiración. A través de un cristal observó la danza del caos. Los destellos de los cañones de un árbol lejano. Los médicos arrastraban a un soldado herido. El escuadrón señalaba direcciones con gestos frenéticos. Todo era aterrador, pero dentro del marco aparecían patrones. Ángulos, distancias, líneas de movimiento. Tomó fotografías. Más tarde, cuando los disparos se desvanecieron y el silencio regresó lentamente, Kovacs se agachó a su lado, mirando las impresiones preliminares que el laboratorio de campaña había procesado apresuradamente. «Captaste sus posiciones», murmuró el sargento señalando. «Mira, búnkeres aquí, aquí, campos superpuestos. El mando va a querer esto». Daniel frunció el ceño. Solo estaba documentando. Kovacs negó con la cabeza. «Estabas mapeando, con luz». Darse cuenta lo dejó helado. Sus fotos ya no conservaban recuerdos, moldeaban decisiones. Los hombres se moverían, atacarían, sobrevivirían o morirían según lo que revelara su lente. Sintió un peso sobre sus hombros, más pesado que cualquier rifle. Esa noche no pudo dormir. Se sentó fuera de la tienda, con la cámara sobre las rodillas, contemplando un cielo limpio de estrellas frías. En algún lugar, un soldado herido gimió. En algún lugar, un generador cobró vida. Se preguntó si la cámara había traicionado algo sagrado o si simplemente había dicho la verdad con demasiada claridad. Recordó una boda de años atrás. Una novia riendo mientras la lluvia empapaba su velo. Ella le dio las gracias después, diciendo: «Captaste el momento antes de que desapareciera». Aquí los momentos también desaparecían, pero no dejaban ternura. Dejaban cicatrices, coordenadas y tumbas silenciosas. Daniel cerró los ojos. Mañana lo sabía, la lente volvería a abrirse. La mañana llegó irregular, como si el sol hubiera decidido asomarse solo cuando le apetecía. Daniel se despertó con el olor a aceite de armas, barro y un tenue humo de café. La base ya estaba llena de vida, soldados moviéndose con precisión mecánica, voces bajas, órdenes cortantes. Cada movimiento parecía ensayado para sobrevivir.
Kovacs lo encontró en el borde del campamento. «Prepara tu equipo», dijo. «Hoy vienes con el equipo de reconocimiento». No hubo lugar para protestas. A Daniel se le encogió el estómago. Era fotógrafo, no soldado, pero la mirada del sargento no dejaba lugar a discusión. El terreno era accidentado. Aldeas abandonadas, escombros de casas con ventanas ennegrecidas, caminos plagados de cráteres. La cámara de Daniel colgaba de su cuello. Una compañera silenciosa que se sentía a la vez pesada y protectora. Cada foto que tomaba lo acercaba a la comprensión de que esto no era arte, sino necesidad. Se movían en formación cerrada, el equipo de reconocimiento silencioso, tenso. De vez en cuando, un soldado se agachaba, miraba a través de binoculares y susurraba coordenadas. Daniel intentaba seguir el ritmo, su cámara capturando ángulos, campos de tiro y pequeños detalles. Una bandera rota en una farola, una muñeca abandonada en el barro. Cada fotograma era un fragmento de una historia, pero esta historia era peligrosa, viva e implacable. De repente se oyó un golpe sordo lejano, seguido del agudo estallido de un fusil. Daniel se quedó paralizado. Había visto disparos antes, pero nada lo había preparado para la ensordecedora proximidad. Los soldados se lanzaron a cubrirse. Kovacs lo agarró y lo arrastró tras un muro de ruido. «Agacha la cabeza», siseó el sargento. Las manos de Daniel temblaban. Su cámara estaba pegada a la pared, con el objetivo tembloroso. Pero la levantó. «Documentar», susurró su mente. A través del visor, vio a un pequeño grupo de soldados enemigos cruzando un campo abierto, ajenos a la vigilancia de los exploradores. El clic del obturador era casi sagrado. Capturaba no solo imágenes, sino momentos que podían salvar vidas. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, el enemigo se retiró, dejando solo silencio y el olor a humo. Kovacs miró a Daniel, señalando la pequeña pantalla en la parte trasera de la cámara. «Hiciste más que fotografiar», dijo. «Nos diste información. Se salvarán vidas gracias a esto». Daniel quiso protestar. No estaba entrenado para esto. No era un soldado, pero en el fondo sabía la verdad. La lente se había convertido en su arma. No para matar, sino para proteger. No para conquistar, sino para guiar. Al anochecer, el equipo regresó a la base. Daniel se lavó el barro de las manos, mirando su cámara como si estuviera viva. Cada fotografía era un registro de peligro, supervivencia y fragilidad humana. Ahora comprendía que la cámara no solo veía, sino que influía. Podía inclinar la balanza, cambiar estrategias y salvar o acabar con vidas. Más tarde, tumbado en su catre, Daniel pensó en su antigua vida. Bodas, fiestas de cumpleaños, calles tranquilas bañadas por la luz de la tarde. La cámara siempre había preservado la felicidad. Ahora preservaba la verdad, en un mundo donde cada verdad tenía peso. Y Daniel comprendió la carga. Cada clic podía significar la vida o la muerte. Cerró los ojos, sintiendo el pulso silencioso de la responsabilidad asentarse en lo profundo de su pecho, sabiendo que mañana la lente despertaría una vez más. A la mañana siguiente, Daniel despertó con la estridente alarma de la base. El sol aún no había salido, pero el campamento bullía con susurros y pasos apresurados. Hoy la misión era más profunda, más cerca del frente, más cerca de lo desconocido. Empacó su cámara con cuidado, revisando lentes, apretando el obturador, como si preparara a un soldado para la batalla. Kovacs se acercó a él con expresión indescifrable. «Información sugiere que esta noche se están moviendo refuerzos enemigos», dijo. «Necesitamos fotos. Claras. Cada detalle cuenta».
Daniel asintió, tragándose el miedo que le revolvía el estómago. Ya no era solo un fotógrafo, era los ojos del escuadrón. El viaje fue silencioso. Daniel lo notó todo: las ventanas rotas de las casas desiertas, los grafitis irregulares que contaban historias de vidas perdidas, la maraña de caminos que no llevaban a ninguna parte. Los soldados se movían como sombras, y Daniel se fundió con ellos, alzando la cámara con cada destello de movimiento, con cada destello de luz. Cada fotograma capturaba más que el terreno, capturaba el frágil latido de una tierra azotada por la guerra. Pasaron las horas. El equipo llegó a una torre de vigilancia abandonada con vistas a un estrecho valle. A través del objetivo, Daniel pudo ver un convoy de vehículos a lo lejos. Refuerzos enemigos, blindados y numerosos. Disparó capturando la formación, la distancia, las sutiles señales que los soldados sin cámara podrían pasar por alto. Cada fotografía era una advertencia silenciosa, un mensaje codificado en luces y sombras. De repente, el silbido de las balas cortó el aire. Daniel se dejó caer al suelo instintivamente. Uno de los exploradores había activado una mina. Una pequeña explosión esparció polvo y escombros. La cámara de Daniel se inclinó hacia un lado. La lente se rompió, pero aún funcionaba. Kovacs gritó instrucciones, coordinando la defensa, mientras Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, levantó la cámara una vez más. Enfocó un vehículo dañado, cuyas marcas revelaban información crucial sobre el movimiento enemigo. Al anochecer, el equipo se retiró sano y salvo. Las fotografías de Daniel habían mapeado las posiciones enemigas con un detalle sin precedentes. En la tienda revisó cada disparo. Sus manos estaban firmes a pesar del cansancio. Su mente aguda, analizando ángulos, sombras y riesgos potenciales. Se dio cuenta de que la lente era más que un registrador de eventos. Era un escudo, una herramienta de supervivencia, un arma silenciosa que exigía responsabilidad. Un sueño intranquilo llegó, lleno de destellos de lo que había visto. Juguetes abandonados, uniformes rotos, ojos asustados. Ahora comprendía con mayor claridad el peso del objetivo. Cada fotografía podía inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Cada clic traía consecuencias invisibles a simple vista. Y en la silenciosa oscuridad, Daniel se prometió a sí mismo que nunca lo olvidaría. Esta cámara ya no era para celebraciones ni sonrisas. Era para la verdad, y esa verdad exigía valentía. La niebla matutina se cernía espesa sobre el valle, convirtiendo cada contorno familiar en una silueta fantasmal. Daniel ajustó la correa de su cámara, sintiendo el peso del equipo como un segundo latido. El escuadrón estaba nervioso. Los informes de inteligencia sugerían un importante movimiento enemigo, y el papel de Daniel era más crucial que nunca: capturar, revelar, sobrevivir. Se movían en silencio, con las botas amortiguadas por la tierra húmeda, los ojos escrutando el horizonte. Daniel notó cambios sutiles: la inclinación de un poste de la cerca, el destello del metal bajo una lona, huellas parcialmente borradas por el rocío. Levantó la cámara, capturando cada detalle con precisión. Cada fotograma podía salvar vidas, pero también conllevaba el riesgo de ser expuesto. Un solo clic erróneo, una lente reflejada, podía revelar su posición. Horas después de la operación, una explosión lejana sacudió el valle. Los soldados se apresuraron, con el corazón latiendo con fuerza, pero Daniel se quedó paralizado, con la lente enfocada en la fuente. Una columna de humo ascendía en espiral desde una cresta. Refuerzos enemigos. El pánico se apoderó del escuadrón, pero las fotografías de Daniel
revelaron algo que otros no habían notado. El enemigo estaba dividido, moviéndose en grupos desorganizados. Con una señal con la mano, guió al equipo hacia un terreno más seguro, usando su cámara como mapa, con ojos más agudos que cualquier explorador. Al mediodía, Daniel estaba exhausto, el sudor le corría por la sien. Sin embargo, no podía detenerse. Una muñeca yacía abandonada cerca de una trinchera. El marco capturaba el marcado contraste entre la inocencia y la destrucción. Una fotografía rota ondeaba al viento. Una familia, perdida y sin reclamar. Cada clic le recordaba que su lente no solo documentaba la guerra, estaba presenciando la fractura de la humanidad. El escuadrón instaló un puesto de observación temporal. Daniel desarrolló un ritmo silencioso: escanear, encuadrar, grabar, retirarse. El tiempo se desdibujaba. Cada sombra era una amenaza potencial, cada movimiento una historia. Al anochecer había tomado cientos de fotos, cada una un testimonio de valentía, caos y la fragilidad de la vida en el escenario de la guerra. De vuelta en la tienda, revisando las imágenes, Daniel se dio cuenta de que la cámara se había convertido en algo más que una herramienta. Era un puente entre la vida y la muerte. Los soldados comenzaron a buscar su opinión, a consultarle sobre ángulos y posiciones. Sus fotografías no eran solo fotos, eran estrategia. Su lente había salvado vidas sin disparar una sola bala. Sin embargo, en medio de la adrenalina y la urgencia, Daniel sentía un aislamiento cada vez mayor. La cámara, su protector y arma también lo separaba del calor humano que lo rodeaba. Cada fotografía lo que tomó fue evidencia, no recuerdo. Cada clic, un recordatorio de que el campo de batalla exigía precisión, vigilancia y sobre todo desapego. Y mientras la tormenta de la guerra rugía afuera, Daniel permaneció solo, en silencio pero vigilante, comprendiendo que el ojo en la tormenta ya no era un lugar en un mapa. Era el espacio dentro de sí mismo donde la verdad, la supervivencia y la conciencia colisionaban. El amanecer amaneció gris e irregular sobre el paisaje devastado por la guerra. Daniel, cámara en mano, avanzó por la cresta, cada paso deliberado, cada respiración mesurada. El escuadrón había llegado a confiar en él, no solo como soldado, sino como guía en el caos. Sus fotografías se habían convertido en un salvavidas, y ese salvavidas era ahora una responsabilidad más pesada que cualquier rifle. El enemigo había cambiado de táctica de la noche a la mañana. Las patrullas eran esporádicas pero calculadas. Las trampas se ocultaban con sutileza. Daniel notó huellas que otros ignoraban, patrones en las columnas de humo, ligeros temblores en el terreno que insinuaban minas ocultas. Levantó su cámara, capturando el paisaje en capas: luz, sombra y la mano invisible del peligro. A media mañana, divisó movimiento cerca de un puente desmoronado. Un grupo de soldados dudaba, inseguro de si cruzar. La lente de Daniel contaba una historia que el ojo humano no podía captar. Las vigas de soporte del puente se habían debilitado, a punto de derrumbarse bajo el peso. Hizo una señal y el escuadrón se desvió. La cámara no solo había observado, sino que había actuado como un escudo, un centinela silencioso que protegía la vida mediante la previsión. Pero las sombras persistían no solo en el campo de batalla, sino también en la mente de Daniel. Cada clic del obturador registraba un fragmento de sufrimiento, una historia de pérdida. Rostros desenfocados por el movimiento, casas reducidas a escombros, niños que miraban con ojos demasiado viejos para su edad. Sintió sus historias apretándolo, susurrándole preguntas sin respuesta.
¿Cuánto puede presenciar un hombre antes de ser destrozado? ¿Cuántas vidas se pueden salvar sin perderse a sí mismo? Durante un breve silencio, Daniel revisó sus imágenes. Surgieron patrones, posiciones enemigas, escondites de suministros, pasadizos ocultos. Se dio cuenta de que sus fotografías ahora eran información de inteligencia. Los comandantes lo consultaban, a veces en voz baja, a veces por radio tensa. Lo que había comenzado como documentación se había convertido en estrategia, y Daniel se había convertido en un punto de inflexión entre el caos y la supervivencia. Sin embargo, con el reconocimiento llegó el peligro. Rumores de un francotirador enemigo circulaban por el campamento. Cada vez que Daniel levantaba la cámara, sentía el peso invisible de una mira. Un movimiento en falso podía borrarlo. Aún así, siguió adelante, equilibrando la precisión con el instinto, comprendiendo que la valentía no se medía en la ausencia de miedo, sino en la disposición a actuar a pesar de él. Al anochecer, Daniel se encontró solo en una colina, revisando fotos del día. Entre ruinas y humo, vislumbró fugaces destellos de esperanza. Un soldado ayudando a otro a ponerse de pie. Un pequeño jardín que sobrevivía entre los escombros. Una sonrisa fugaz en medio de la desesperación. La cámara capturó no solo la guerra, sino la resiliencia de quienes se encontraban atrapados en ella. Y en las sombras entre los fotogramas, Daniel comenzó a comprender la verdad. La guerra no podía ser contenida por completo, pero cada fotografía que tomaba era un hilo conductor que conectaba a los vivos, a los perdidos y al futuro en el que aún podía influir. La cámara había salvado vidas, pero también exigía vigilancia, empatía y una valentía mucho mayor de la que jamás había conocido. Al caer la noche, Daniel empacó su cámara, preparándose para el día siguiente. El campo de batalla no descansaría, y él tampoco. Las sombras entre los fotogramas guardaban secretos, y Daniel tenía que seguir leyéndolos. Por cada vida, por cada historia y por sí mismo. La noche era anormalmente silenciosa. Daniel yacía en su tienda improvisada, con el tenue resplandor de la pantalla de su cámara iluminando su rostro. Revisó las fotos del día. Cada fotograma era un testimonio de supervivencia, pero también un crudo recordatorio de la mortalidad. Rostros congelados en movimiento. Escombros esparcidos como confeti del caos, humo formando espirales antinaturales. Cada fotografía albergaba una historia, algunas esperanzadoras, la mayoría trágicas. El sueño era esquivo. Su mente repasaba momentos una y otra vez. La patrulla vacilante en el puente inestable, la repentina ráfaga de disparos que rompió el silencio. La mano del soldado que no pudo alcanzar a tiempo. Aunque había capturado la verdad, aunque sus imágenes habían salvado vidas, Daniel sentía la presión. Cada fotografía era a la vez escudo y grillete, prueba de valentía, pero también un libro de cuentas de deudas ocultas. Al amanecer, el escuadrón se reunió para el reconocimiento. Daniel se unió a ellos, con la cámara al hombro, el corazón firme pero tenso. La misión era cruzar un valle abierto conocido por las emboscadas enemigas, un lugar donde el más mínimo paso en falso significaba la muerte. Mientras avanzaban, los ojos entrenados de Daniel escudriñaban cada contorno, cada sombra, cada destello de movimiento. Tomaba fotos discretamente, cada clic del obturador un latido, una advertencia silenciosa para los hombres que lo rodeaban. De repente, una explosión sacudió el valle. El polvo y los escombros oscurecieron la visión. El caos estalló. Daniel instintivamente levantó su cámara,
no para fotografiar la explosión, sino para rastrear la trayectoria, el origen, los ángulos ocultos donde acechaba el peligro. Sus disparos revelaron una pequeña trinchera, oculta por los escombros, donde se habían posicionado las fuerzas enemigas. Actuando según la información que le proporcionó su lente, el escuadrón cambió de rumbo, evitando una masacre. Más tarde, mientras los hombres descansaban, Daniel volvió a pensar en las fotografías. Cada una había salvado vidas hoy, pero no podía apartar la mirada de los rostros de los menos afortunados. Había empezado a comprender la dualidad de su papel: observador y protector, cronista y participante. La guerra no otorgaba inocencia, exigía compromiso, conciencia y claridad moral en cada decisión instantánea. Esa noche, Daniel descubrió una línea de suministro oculta a través de sus fotos. Un paso estrecho que el enemigo no había considerado. Los comandantes lo utilizaron para desviar al batallón, evitando la confrontación directa. La cámara se había convertido en algo más que una herramienta. Era un salvavidas, una extensión de su intuición, un arma sin violencia. Pero tenía un precio. Cada imagen se grababa más profundamente en su mente. Sombras de vidas interrumpidas, momentos de esperanza destrozados, susurros de decisiones que no podía cambiar. Daniel comprendió que si bien la cámara salvaba cuerpos, no podía proteger el espíritu. El silencio de la guerra no residía en el campo de batalla, sino en el testigo, el que lo veía todo y no podía hacer nada contra el sufrimiento tras las imágenes. Al caer la noche, Daniel escribía notas junto a sus fotografías. Coordenadas, observaciones, advertencias. Cada noche se preparaba para el amanecer siguiente, sabiendo que la valentía no residía solo en tomar la foto, sino en soportar el peso que ésta revelaba. La cámara había cambiado el curso de las batallas, pero también lo había cambiado a él. Y en la quietud de la noche se enfrentó a la verdad. Sobrevivir ya no era suficiente. La comprensión, la vigilancia y una brújula moral inquebrantable eran el único camino a seguir. El sol apenas asomaba por el horizonte, mientras Daniel se preparaba para otro día en el frente. Su cámara colgaba pesadamente sobre su hombro, cargada con película nueva y una sensación de responsabilidad que parecía más pesada que cualquier mochila o arma. La misión de hoy consistía en reconocer una aldea en ruinas, sospechosa de albergar fuerzas enemigas. Cada paso era medido, cada sonido amplificado. Al acercarse a las afueras, los restos de casas y tiendas contaban historias de abandono repentino. El humo se elevaba en volutas de un incendio lejano, y los ecos lejanos de la artillería le recordaban que la seguridad era una ilusión. Daniel levantó su cámara, no para documentar, sino para sobrevivir. A través del objetivo, buscó francotiradores, trampas explosivas y posiciones enemigas ocultas. El campo de batalla hablaba con sutiles movimientos, sombras y reflejos, y sus ojos entrenados los captaron todos. De repente, una niña apareció en la plaza, agarrando una muñeca andrajosa, ajena al peligro que la rodeaba. Daniel se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus instintos le gritaban que capturara el momento, prueba de humanidad en medio del caos, pero también conocía el riesgo. La mira de un francotirador podía enfocar el movimiento equivocado y se perderían vidas. En cambio, se agazapó tras los escombros, indicando a la niña que se dirigiera a unas ruinas más seguras. Minutos después, desapareció entre los escombros, ilesa, una pequeña victoria en el interminable cálculo de la guerra. Más adentro del pueblo, el escuadrón descubrió rastros de fuerzas enemigas.
armas abandonadas, posiciones abandonadas apresuradamente y sutiles señales de vigilancia. Las fotografías de Daniel revelarían más tarde patrones que los comandantes podrían explotar, evitando emboscadas y protegiendo innumerables vidas. Sin embargo, cada imagen traía consigo una nueva inquietud: la conciencia de la constante cuerda floja entre la acción y la inacción, entre registrar la historia e intervenir demasiado tarde. Al mediodía, el escuadrón estaba bajo fuego. Las explosiones esparcían tierra y escombros por el aire, y el olor a pólvora llenaba el olfato de Daniel. Siguió moviéndose, capturando ángulos que revelaban francotiradores ocultos, barricadas improvisadas y movimiento enemigo. La cámara disparaba rítmicamente. Cada fotograma era un salvavidas para sus compañeros. Una advertencia oportuna, derivada de sus fotografías, permitió al escuadrón maniobrar para cubrirse, evitando bajas. Agotado, Daniel se detuvo en un edificio destrozado, observando su entorno a través del objetivo. Al otro lado de la calle, vio a un soldado enemigo paralizado, apuntando, ajeno al soldado que lo seguía. Los dedos de Daniel se cernían sobre el obturador. Capturar la imagen podía revelar tácticas y debilidades, pero también podía atraer una atención letal. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que en la guerra, incluso la decisión más pequeña podía inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Las sombras de la tarde se alargaron. Daniel se dio cuenta de que se había convertido en más que un fotógrafo. Era un cronista, un estratega y un guardián silencioso. La cámara ya no era solo una herramienta, era una extensión de su percepción, un puente entre la observación y la acción. Había aprendido a predecir, comprender y actuar de maneras que no siempre implicaban disparar un arma. Al caer la noche, el escuadrón regresó al campamento. Las fotografías de Daniel habían salvado vidas, alterado planes y revelado verdades ocultas bajo los escombros y el caos. Pero el peso de esas imágenes lo oprimía, un recordatorio de que la guerra no perdonaba ni olvidaba. Ahora comprendía que el coraje se medía no solo en valentía, sino también en la sabiduría para actuar y la paciencia para observar, registrar y resistir. En el silencio de su tienda, Daniel revisó sus fotografías una vez más. Entre las ruinas, los rostros de los salvados, los perdidos y los desconocidos le devolvían la mirada. La guerra continuaba, y con él su deber: dar testimonio, guiar y sobrevivir. Pero en la quietud, un pensamiento persistente persistía. Incluso con toda su habilidad y previsión, un error podía cambiarlo todo. Y en un mundo al borde del peligro, ese único error podía costar más que una vida. La niebla matutina se cernía sobre la campiña devastada, mientras Daniel guiaba al escuadrón hacia una presunta ruta de suministro enemiga. Sus manos aferraban la cámara como un salvavidas, sus dedos trazando los contornos que había memorizado tras incontables horas de uso. Se había adaptado a los ritmos del peligro, el sutil temblor del follaje, el eco lejano de las botas, el tenue brillo del metal reflejando la luz del sol. Cada fotografía era ahora una maniobra táctica, cada fotograma un hilo en una red de supervivencia. A medida que avanzaban, Daniel percibió el cambio antes que los demás. El aire era diferente, más denso, cargado. Las sombras se movían donde ninguna debía, y el silencio entre disparos se sentía más fuerte que las propias explosiones. Se agazapó tras un muro derrumbado, levantando la cámara para examinar la línea de árboles. El corazón le dio un vuelco. Los soldados enemigos habían anticipado su llegada, y el escuadrón se dirigía hacia una emboscada. «¡Alto!», susurró Daniel.
indicando al equipo que se detuviera. Los hombres lo miraron, desconcertados, pero confiando en la serena autoridad de su voz. Sus ojos se movían rápidamente, analizando ángulos, posiciones y distancias. Tomó varias fotos rápidas, documentando cada movimiento. Cada clic del obturador se convertía en un cálculo. ¿Dónde pisar? ¿Dónde refugiarse? ¿Cómo sobrevivir? La primera ráfaga de disparos surgió de la línea de árboles. Las balas atravesaron el aire vacío a su alrededor, desportillando hormigón y astillando madera. Las fotografías de Daniel revelaron la trayectoria del fuego enemigo y la ubicación de los tiradores ocultos. Con las imágenes, guió al escuadrón hasta el estrecho lecho de un arroyo que ofrecía cierta protección. Los hombres se movían en silencio, agachados, confiando completamente en sus observaciones. Una explosión repentina sacudió el suelo, dispersando tierra y escombros en la niebla. La cámara de Daniel giró instintivamente hacia la fuente, capturando el caos. A través del objetivo, divisó a un soldado herido atrapado bajo los escombros. Se abalanzó hacia adelante, ignorando la lluvia de balas, y ayudó a poner al hombre a salvo. Sus fotografías ya no eran solo documentación. Eran un salvavidas, proporcionando al escuadrón una visión de la situación que no podían obtener de otra manera. Las horas transcurrieron en un torbellino de movimiento, tensión y riesgo calculado. Las fotografías de Daniel permitieron al escuadrón superar al enemigo en maniobras, convirtiendo lo que podría haber sido una emboscada catastrófica en una retirada controlada. Al caer la tarde, habían asegurado un perímetro temporal y evaluado las bajas. Milagrosamente, no se habían perdido vidas, gracias en gran parte a las fotografías y a la rapidez mental de Daniel. Pero en medio del alivio, Daniel sintió una inquietud desconocida. Una imagen, tomada durante el caos inicial, mostraba algo que no había notado en el calor del momento. Un dron enemigo oculto sobrevolando, probablemente comunicando su posición a los refuerzos. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Su suerte les había dado tiempo, pero también había desviado la atención de ojos invisibles. Esa noche, en la tenue luz de la tienda de mando, Daniel revisó las fotografías. Cada fotograma contaba una historia, no solo de destrucción, sino de supervivencia, elección y consecuencias. Sus acciones habían salvado vidas, pero la guerra tenía una forma de recordarle que nadie controlaba realmente el campo de batalla. Cada imagen conllevaba responsabilidad, cada decisión tenía peso. Y entonces llegó el mensaje. El reconocimiento confirmó que los refuerzos enemigos se movilizaban hacia su posición. El siguiente movimiento del escuadrón podría significar la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Daniel se dio cuenta de que la guerra había cambiado. Ya no eran los cazadores, sino los cazados. Y en ese cambio, una fotografía crucial podría determinarlo todo. Al cerrar la bolsa de su cámara, la mirada de Daniel se posó en el horizonte. La batalla estaba lejos de terminar, y el día siguiente exigiría más que coraje. Exigiría estrategia, intuición y la voluntad de actuar con precisión. El punto de inflexión había llegado, y Daniel sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas podrían redefinir la guerra, y tal vez su propio destino. El amanecer amaneció frío y gris, bañando el campo de batalla con una luz incolora. Daniel ajustó la correa de su cámara, sabiendo que esa mañana podría decidirlo todo. El escuadrón se había movido a una cresta que dominaba el valle donde se esperaban refuerzos enemigos. Cada latido era más fuerte que la artillería,
cada respiración más pesada que una mochila llena de recuerdos y miedo. «Recuerda el plan», se susurró a sí mismo, escudriñando el horizonte. Su cámara, antaño una herramienta artística, se había convertido en un arma estratégica. Las imágenes que capturaba podían guiar movimientos, evitar trampas e incluso salvar vidas. Pero hoy había más en juego. Un paso en falso podía convertirlo de observador en víctima y de héroe en estadística. Las primeras señales aparecieron como diminutas motas contra el fondo neblinoso. Vehículos enemigos, ocultos por los árboles y la niebla, se posicionaban lentamente. Daniel se agachó, tomando fotos, anotando ángulos, coberturas y posibles puntos de disparo. Cada clic del obturador era deliberado, casi quirúrgico. El escuadrón se movía al unísono con sus instrucciones, una coreografía silenciosa, orquestada por imágenes. De repente una explosión estalló abajo. Una nube de polvo y humo se alzó, revelando una red de trincheras oculta. A Daniel le dio un vuelco el corazón, pero sus manos se mantuvieron firmes. Capturó la disposición de las trincheras, las posiciones de las tropas e incluso el ritmo de sus rotaciones de patrulla. En cuestión de minutos, sus fotografías habían cartografiado el campo de batalla con una precisión superior a la de cualquier informe de inteligencia. El enemigo notó la intrusión y las balas comenzaron a llover desde el valle. Daniel se agachó tras la cresta, tomando fotos entre maniobras evasivas. Cada fotografía contenía ahora información crucial, no solo ángulos y composición. Se dio cuenta de que la cámara ya no era solo un objetivo. Era un escudo, una guía y un arma, todo a la vez. Las horas se convirtieron en caos. Humo, fuego y gritos llenaban el aire. Daniel guió al escuadrón usando la información fotográfica, llevándolos a través de zonas peligrosas y exponiendo las debilidades del enemigo. Cada decisión, cada paso calculado a partir de imágenes capturadas apenas segundos antes, permitió al escuadrón obtener una ventaja táctica. Al alcanzar el cenit, surgió un último desafío. Una posición fuertemente fortificada les bloqueaba el paso hacia un lugar seguro. Daniel estudió las fotografías una última vez, analizando ángulos, coberturas y patrones enemigos. Con instrucciones precisas, el escuadrón ejecutó una maniobra audaz, evitando el fuego cruzado, desactivando trampas y alcanzando sanos y salvos el borde de la cresta. Finalmente, el silencio se apoderó del campo de batalla. El escuadrón había sobrevivido, en gran parte gracias a las fotografías de Daniel. Las imágenes que capturó no eran solo registros, eran instrumentos de supervivencia. Los soldados a su alrededor lo miraban con respeto, un silencioso reconocimiento del papel invisible que desempeñaba. Aquel que había convertido una simple cámara en un salvavidas. Pero Daniel sabía que este no era el final. La guerra continuaría y el enemigo se adaptaría. Sin embargo, en ese momento, de pie en la cresta con el campo de batalla extendiéndose a sus pies, comprendió la verdad. A veces la supervivencia no se logra disparando un arma, sino observando, calculando y actuando con precisión. Y al bajar la cámara, un sutil zumbido captó su atención. Otro dron, más alto y rápido que antes, flotando en silencio, invisible. La guerra no había terminado, y la prueba final estaba lejos de completarse. Daniel comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que las siguientes fotografías podrían contener respuestas que decidirían más que solo vidas. Podrían decidir el curso de la batalla, y tal vez el destino de todos a quienes juró proteger